Javier Milei interviene cuando un cliente maleducado ataca a un empleado con síndrome de Down. Cuando el presidente de Argentina Javier Milei hizo una visita rutinaria a un supermercado de Recoleta en Buenos Aires para comprar algunos productos básicos. Esperaba solo realizar sus compras rápidamente y volver a Casa Rosada, pero en cambio se encontró con Matías Fernández, un joven empleado con síndrome de Down siendo brutalmente humillado por una clienta prepotente frente a decenas de compradores que observaban en silencio. Lo que comenzó como una simple compra de fin de semana terminó convirtiéndose en una lección de dignidad humana que cambiaría la vida de este joven trabajador, porque a veces los actos de valentía más poderosos ocurren en los lugares más inesperados. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El aire acondicionado del Carrefour de Barrio Norte zumbaba suavemente esa tarde de marzo cuando Matías Fernández se ajustó por 10ª vez su delantal azul marino. Era su segundo día trabajando como empaquetador y cada minuto que pasaba sentía como si todos los ojos del supermercado estuvieran puestos sobre él. Las cajas registradoras sonaban constantemente, los carritos se deslizaban por los pasillos pulidos y el aroma a pan recién horneado de la panadería se mezclaba con el frío artificial del lugar. Matías había soñado con este trabajo durante meses. Su madre, Graciela, le había repetido una y otra vez que él era capaz de cualquier cosa, pero las voces del pasado aún resonaban en su cabeza. Su padrastro, antes de que su madre finalmente lo echara de casa, solía gritarle que nunca conseguiría un trabajo real, que era una carga para la familia. Esas palabras todavía lo perseguían, pero esta mañana cuando se puso el uniforme frente al espejo de su cuarto en el departamento de San Telmo que compartía con su madre, se prometió a sí mismo que demostraría que estaba equivocado. El gerente, un hombre cordial llamado Roberto Aguirre, lo había recibido con los brazos abiertos. Matías, bienvenido al equipo, estamos contentos de tenerte acá. Vos tranquilo que vas a hacer todo bárbaro, le había dicho con una sonrisa genuina que le dio confianza. Y efectivamente, durante toda la mañana había logrado mantener un ritmo constante, empaquetando con cuidado cada producto, asegurándose de que los huevos quedaran arriba y los productos de limpieza separados de los alimentos. Los primeros clientes habían sido pacientes, algunos incluso le habían sonreído cuando les entregaba sus bolsas. Una señora mayor le había dicho que tenía manos muy hábiles, y esas palabras habían hecho que su corazón se llenara de orgullo. Pero como toda historia de superación, las pruebas más difíciles aún estaban por llegar. El reloj marcaba las 3 de la tarde cuando las puertas automáticas se abrieron y entró Mónica Vega. Era una mujer de unos 45 años, vestida con un traje de marca que gritaba dinero, con el cabello perfectamente peinado y una cartera de cuero que costaba más que el sueldo mensual de Matías. Caminaba con esa seguridad que solo da el dinero y la posición social, pero también con esa impaciencia que caracteriza a quienes creen que el mundo gira a su alrededor. Mónica no era nueva en este supermercado. Los empleados ya la conocían por su actitud exigente y su costumbre de quejarse por todo. Siempre encontraba algo mal, que la música estaba muy alta, que hacía frío, que los pasillos estaban sucios. Ese día venía particularmente molesta porque había tenido que esperar 20 minutos en el tráfico de Libertador por una protesta y como siempre, necesitaba descargar su frustración con alguien. Recorrió los pasillos con movimientos bruscos, tirando productos en su carrito sin miramientos. Cada persona que se cruzaba en su camino recibía una mirada de desprecio. Cuando un niño pequeño se tropezó cerca de ella, en lugar de ayudarlo, resopló molesta y siguió caminando. El ambiente a su alrededor se volvía tenso, como si llevara consigo una nube de negatividad. Finalmente se dirigió a las cajas. La fila donde estaba Matías era la más corta, así que se colocó detrás de una pareja de ancianos que compraba solo algunos medicamentos y productos básicos. Pero cada segundo de espera la irritaba más. Tamborileaba sus uñas perfectamente manicuradas contra el mango del carrito, suspiraba dramáticamente y miraba su reloj de oro como si el tiempo fuera el enemigo. Cuando llegó el turno de los ancianos, Matías los atendió con su característica amabilidad. «Buenas tardes, ¿qué tal están?», les dijo con una sonrisa tímida pero sincera. La pareja le respondió con cariño, preguntándole si era nuevo y deseándole suerte en su trabajo. Matías se tomó su tiempo para empaquetar cuidadosamente sus medicamentos y productos frágiles, asegurándose de que todo estuviera bien protegido.
Mónica observaba la escena con creciente impaciencia. Cuando vio que Matías empaquetaba lentamente, prestando atención a cada detalle, puso los ojos en blanco y susurró lo suficientemente fuerte para que otros la escucharan: por favor. A este paso vamos a estar acá hasta mañana. El corazón de Matías se aceleró. Había escuchado el comentario, pero trató de concentrarse en su trabajo. Sabía que era nuevo y que necesitaba tiempo para acostumbrarse, pero también sabía que estaba haciendo su mejor esfuerzo. Cuando los ancianos se marcharon agradeciéndole su amabilidad, Matías respiró hondo y se preparó para atender a la siguiente cliente. «Buenos días, señora, ¿cómo está?», le dijo con la misma sonrisa que había usado con todos los clientes anteriores. Pero Mónica no le devolvió el saludo. En cambio, comenzó a arrojar sus productos sobre la cinta transportadora con brusquedad, haciendo ruido innecesario. Miraba fijo a Matías como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos, esperando encontrar un error. Matías comenzó a escanear los productos con el mismo cuidado de siempre, pero las miradas penetrantes de Mónica lo ponían nervioso. Sus manos empezaron a temblar ligeramente, y lo que normalmente le tomaba segundos, ahora le llevaba un poco más de tiempo. Mónica lo notó inmediatamente. «¿En serio vas a tardar tanto con cada cosa?», le espetó, inclinándose sobre el mostrador. «Hay gente esperando, ¿sabes? No tengo todo el día para estar acá viendo cómo haces algo tan simple». Las mejillas de Matías se enrojecieron. Trató de acelerar el proceso, pero la presión lo estaba afectando. Sus movimientos se volvieron más torpes, y cuando intentó tomar una botella de aceite, ésta se le resbaló de las manos y rodó por el mostrador. Mónica sonrió con malicia, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. «Y ven», gritó, asegurándose de que toda la zona de cajas la escuchara. «Ni siquiera puede agarrar una botella. ¿Quién carajo lo contrató? ¿Por lástima?». Un silencio incómodo se extendió por toda el área. Los clientes en las otras filas giraron sus cabezas para ver qué pasaba. Algunos sacaron sus teléfonos, otros simplemente observaban con expresiones de incomodidad. Una madre que esperaba con su hijo pequeño le tapó los oídos al niño, pero nadie se atrevía a intervenir. Mónica, envalentonada por la falta de reacción de los demás, continuó su ataque. Se dirigió directamente a Matías, apuntándolo con el dedo: «Escúchame bien, esto es ridículo. ¿Vos te das cuenta de que estás retrasando a todo el mundo? ¿Entendés que hay gente que tiene cosas importantes que hacer?». Matías sentía que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se esforzaba por no llorar. Los recuerdos de su padrastro gritándole que era inútil volvieron como una avalancha. «Nunca vas a servir para nada», había sido la frase que más había escuchado durante años. Y ahora, aquí estaba, sintiendo que tal vez tenía razón. Yo solo quiero hacer bien mi trabajo», murmuró Matías con voz temblorosa, casi inaudible. Pero Mónica no tenía intención de mostrar clemencia. «Hacer bien tu trabajo», se burló, elevando aún más la voz. «Si esto es hacer bien tu trabajo, entonces no servís para trabajar. ¿Sabes qué? Alguien tiene que decírtelo, no todos están hechos para trabajar con gente. Algunos deberían quedarse en su casa». Las palabras cayeron como martillazos sobre Matías. Todo el supermercado parecía estar observando la escena. Una mujer en la fila de al lado murmuró a su acompañante: «Qué horrible, pobre chico». Pero nadie se animaba a intervenir directamente. La presencia dominante de Mónica y su actitud agresiva intimidaba a la mayoría. En una esquina del supermercado, entre los pasillos de productos de limpieza, un hombre observaba la escena con creciente indignación. Vestía de manera sencilla, jeans oscuros, camisa blanca y zapatillas deportivas. Había entrado al supermercado para comprar algunas cosas básicas para su departamento en Puerto Madero, pero lo que estaba presenciando le resultaba insoportable. Javier Milei había visto muchas injusticias en su vida política, había luchado contra sistemas corruptos y defendido a los más vulnerables desde las cámaras y los micrófonos, pero esto era diferente. Esto era personal y humano. Aquí no había cámaras de televisión ni periodistas, solo un joven tratando de hacer su trabajo y siendo brutalmente humillado por alguien que se creía superior. Sus puños se cerraron involuntariamente. Durante años había hablado sobre la dignidad del trabajo, sobre el respeto que merecían todos los ciudadanos sin importar su condición.
Había criticado a los políticos que miraban por encima del hombro a la gente común y ahora estaba viendo exactamente esa actitud en acción. Mónica continuaba su diatriba y encima se pone a llorar. Por favor. Si no podés aguantar un poco de presión, ¿cómo pretendés trabajar acá? Esto es un chiste. Voy a hablar con el gerente para que sepan el tipo de personal que están contratando. Matías ya no podía contener las lágrimas. Le corrían por las mejillas y su respiración se había vuelto irregular. Se sentía completamente expuesto y humillado frente a todas esas personas. Quería desaparecer, volver a su casa y nunca más salir. Las voces en su cabeza le decían que tal vez Mónica tenía razón, que tal vez no estaba hecho para esto. Fue en ese momento cuando Javier Milei dio un paso adelante. Sus movimientos eran decididos pero controlados. No había prisa en su caminar, pero cada paso transmitía una autoridad incuestionable. Los clientes que estaban cerca comenzaron a notar su presencia, y algunos lo reconocieron inmediatamente. «Ese no es Milei», susurró una mujer a su marido. El hombre ajustó sus anteojos y asintió sorprendido. «Sí, es él. ¿Qué estará haciendo acá?» Pero Javier no prestaba atención a los murmullos. Su focus estaba completamente puesto en la situación que se desarrollaba frente a él. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz resonó clara y firme por toda el área de cajas: «Discúlpame, pero ya fue suficiente». El efecto fue inmediato. Mónica se quedó paralizada, con la boca abierta a mitad de una frase. Los clientes que estaban filmando con sus teléfonos se enfocaron hacia él. Todo el supermercado pareció contener la respiración. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Mónica, tratando de recuperar la compostura, pero claramente nerviosa, se giró hacia Javier con una sonrisa forzada. «¿Y usted quién se cree que es para venir a decirme lo que tengo que hacer?», le espetó, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza que antes. Javier la miró directamente a los ojos. Su expresión era serena pero implacable. «Soy alguien que cree que todos merecemos ser tratados con respeto, especialmente cuando estamos trabajando honestamente para ganarnos la vida. Y lo que estás haciendo no tiene nada que ver con el respeto». Trabajando honestamente, se burló Mónica, aunque ahora había una clara vacilación en su voz. «Si tardó 10 minutos en empaquetar 4 cosas. Tengo derecho a quejarme del mal servicio». «Tenés derecho a quejarte, es cierto», respondió Javier, manteniendo su tono calmo pero firme. «Pero no tenés derecho a humillar a una persona que está haciendo lo mejor que puede. Este joven no te hizo nada personal, solo está aprendiendo su trabajo. ¿Te parece que merece que lo trates como basura?». Los murmullos de aprobación comenzaron a extenderse entre los clientes. Una mujer mayor que había estado observando desde el principio gritó desde su lugar en la fila: «Tiene razón. Es una vergüenza cómo lo estaba tratando». Mónica miró a su alrededor y se dio cuenta de que la multitud ya no estaba de su lado. Las caras que la rodeaban mostraban desaprobación y disgusto. Los teléfonos que grababan ya no estaban capturando su momento de supuesta justicia, sino su humillación pública. «Mire, señor», empezó a decir, tratando de mantener algo de dignidad, «yo no soy una mala persona. Solo estoy frustrada porque te sentís con derecho a descargar tu frustración con alguien que considerás más débil que vos», la interrumpió Javier. «Eso no es frustración, eso es crueldad. Y la crueldad nunca está justificada». Se acercó al mostrador donde Matías seguía parado, todavía tembloroso y con lágrimas en los ojos. La expresión de Javier se suavizó completamente cuando se dirigió al joven empleado. «¿Cómo te llamas?», le preguntó con una voz completamente diferente, cálida y protectora. «Matías», respondió el joven, limpiándose las lágrimas con la manga de su uniforme. «Matías, mira, quiero que sepas algo muy importante», le dijo Javier, poniéndole una mano en el hombro. «Vos estás acá trabajando, ganándote tu plata honestamente, tratando de hacer las cosas bien. Eso es admirable. No importa si tardás un poco más, no importa si te equivocas. Lo que importa es que estás dando lo mejor de vos, y eso merece respeto». Las lágrimas de Matías ahora eran diferentes. Ya no eran lágrimas de humillación, sino de gratitud y alivio. Por primera vez en su vida, alguien importante, alguien poderoso, lo estaba defendiendo.
Alguien le estaba diciendo que tenía valor. Javier se dirigió nuevamente a Mónica, pero también a toda la multitud que se había formado alrededor. Todos acá somos argentinos, todos estamos tratando de salir adelante. Este chico podría ser tu hermano, tu hijo, tu vecino. Cuando humillas a alguien por ser diferente o por trabajar a un ritmo distinto, no solo lo lastimas a él, te lastimas a vos mismo y a toda la sociedad. La tensión en el ambiente había cambiado por completo. Lo que había comenzado como una escena de humillación se había transformado en una lección de humanidad. Los clientes que antes observaban incómodos, pero sin intervenir, ahora asentían y murmuraban palabras de apoyo. Un hombre mayor que esperaba en otra fila se acercó y le dijo a Matías: «Pibe, estás haciendo un laburo bárbaro. No le des bola a la gente amargada». Otro cliente añadió: «Sí, seguí así que vas bien». Mónica, completamente derrotada y avergonzada, tomó su cartera y se dirigió hacia la salida sin decir una palabra más. Pero Javier no había terminado. La siguió con la mirada y le gritó: «Señora, espero que la próxima vez que veas a alguien esforzándose, recuerdes este momento. La amabilidad no cuesta nada, pero vale mucho». Cuando Mónica desapareció por las puertas automáticas, todo el supermercado estalló en aplausos. Los empleados que habían estado observando desde lejos se acercaron a felicitar a Matías. Roberto, el gerente, llegó corriendo después de que alguien le avisara lo que había pasado. «¿Estás bien, Matías?», le preguntó con genuina preocupación. El joven asintió, pero ahora había algo diferente en sus ojos. Una chispa de confianza que no había estado ahí antes. Javier se quedó unos minutos más, charlando con Matías y con otros clientes. Le contó al joven que él también había pasado por momentos difíciles, que había gente que lo había subestimado y tratado mal, pero que lo importante era nunca dejar que esas voces negativas definieran quién era él. Cuando finalmente se preparaba para irse, Matías lo detuvo: «Señor presidente, muchas gracias por lo que hizo. Nunca nadie me había defendido así». Javier sonrió y le estrechó la mano: «No me las agradezcas a mí, Matías. Vos te ganaste mi respeto trabajando con dignidad. Seguí siendo vos mismo, que eso ya es más que suficiente». Esa noche, los videos del incidente comenzaron a circular por todas las redes sociales. Los hashtags como respeto por Matías y dignidad en el trabajo se volvieron tendencia. Miles de personas compartían la historia, aplaudiendo la intervención de Milei, pero sobre todo celebrando la fortaleza de Matías. Los medios de comunicación recogieron la historia. En los programas de televisión se debatía sobre el bullying hacia personas con discapacidad, sobre la importancia de la inclusión laboral y sobre cómo pequeños actos de valentía pueden cambiar vidas. Matías se convirtió en un símbolo de perseverancia. Recibió cientos de mensajes de apoyo de toda Argentina e incluso de otros países. Empresas lo contactaron para ofrecerle trabajo, escuelas lo invitaron a dar charlas, y organizaciones de derechos humanos lo reconocieron como un ejemplo de superación. Pero lo más importante para Matías no fueron los reconocimientos públicos, sino el cambio interno que había experimentado. Las palabras de Javier Milei habían plantado una semilla de autoestima en su corazón que crecía cada día. Ya no se veía a sí mismo como alguien diferente o inferior, sino como un trabajador digno que merecía respeto. Semanas después, cuando Javier Milei regresó al mismo supermercado para hacer sus compras rutinarias, encontró a Matías trabajando con una sonrisa radiante. El joven lo saludó con entusiasmo y le contó cómo su vida había cambiado desde aquel día. «Señor presidente, ahora soy el empleado del mes», le dijo orgulloso, mostrándole una placa que colgaba detrás de su caja. «Y mi mamá dice que nunca me había visto tan feliz». Javier sintió una satisfacción profunda al escuchar esas palabras. Para él, ese momento valía más que cualquier encuesta de popularidad o reconocimiento político. Había cambiado una vida real, había defendido a quien no podía defenderse solo, había demostrado que el poder verdadero se ejerce protegiendo al más vulnerable. La historia de Matías y Javier Milei se convirtió en un ejemplo de cómo un solo acto de valentía moral puede generar ondas que se extienden mucho más allá del momento inicial. Inspiró a miles de personas a defender a otros cuando veían injusticias, a tratar con más amabilidad a los trabajadores de servicios. Y a reconocer que la verdadera grandeza de una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables.
En las escuelas se comenzó a enseñar la historia como un ejemplo de liderazgo y valor civil. En las empresas se implementaron programas de inclusión laboral inspirados en el caso de Matías. Y en los hogares, padres e hijos conversaban sobre la importancia de la empatía y el respeto hacia los demás. Meses después, Matías fue invitado a Casa Rosada para una ceremonia de reconocimiento a trabajadores destacados. Cuando se encontró nuevamente con Javier Milei, ahora en un contexto formal y protocolar, ambos recordaron aquel día en el supermercado con emoción. Presidente, aquel día usted me salvó la vida, le dijo Matías durante la ceremonia privada. No, Matías, respondió Javier con una sonrisa. Vos te salvaste solo. Yo solo te recordé lo que ya sabías, que tenés valor. Todo lo que lograste después fue por tu propio esfuerzo y perseverancia. Esa conversación fue grabada por los fotógrafos oficiales y se convirtió en una de las imágenes más compartidas de la presidencia de Milei. No porque mostrara poder político o económico, sino porque capturó un momento de humanidad genuina entre dos personas que se habían encontrado en un momento crucial. La historia también tuvo un impacto en Mónica Vega, aunque ella tardó más tiempo en reconocerlo. Después de ver cómo el video de su comportamiento se viralizó y recibir miles de mensajes negativos, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Perdió algunos clientes en su negocio de consultoría y varios amigos la confrontaron sobre su actitud. Inicialmente trató de justificarse, diciendo que había sido mal interpretada, que estaba teniendo un mal día, que la situación había sido exagerada. Pero eventualmente, después de semanas de reflexión y presión social, se dio cuenta de que había estado completamente equivocada. Escribió una carta pública disculpándose con Matías y reconociendo que su comportamiento había sido inaceptable. También comenzó a hacer trabajo voluntario en organizaciones que ayudan a personas con discapacidad. Aunque nunca recuperó completamente su reputación, este incidente se convirtió en un punto de inflexión en su vida, llevándola a examinar y cambiar actitudes que había mantenido durante años. Roberto, el gerente del supermercado, también se vio afectado positivamente por los eventos. Implementó programas de capacitación para todos los empleados sobre cómo manejar situaciones de discriminación y estableció políticas claras de respaldo para trabajadores que enfrentaran acoso de clientes. El supermercado se convirtió en un modelo de inclusión laboral, atrayendo tanto a empleados diversos como a clientes que valoraban estos principios. Para Javier Milei, este incidente se convirtió en uno de los momentos más significativos de su carrera pública. No por su impacto político, sino por su impacto humano. En entrevistas posteriores, siempre mencionaba a Matías como un ejemplo de la dignidad del trabajo argentino y de la importancia de construir una sociedad más inclusiva y respetuosa. El supermercado donde ocurrió todo se convirtió en una especie de lugar emblemático. Turistas y curiosos visitaban específicamente para conocer el lugar donde había ocurrido la famosa intervención. La gerencia colocó una pequeña placa conmemorativa cerca de la caja donde trabajaba Matías, no celebrando el conflicto, sino recordando la importancia del respeto y la dignidad en el lugar de trabajo. Matías siguió trabajando en el mismo supermercado durante varios meses más, pero eventualmente decidió aceptar una de las ofertas de trabajo que había recibido. Se trasladó a una empresa de logística donde podía desarrollar mejor sus habilidades, con un salario significativamente mejor y un ambiente de trabajo que valoraba la diversidad. En su último día en el supermercado, sus compañeros de trabajo le organizaron una pequeña despedida. Muchos clientes regulares también vinieron a despedirlo y desearle suerte. Fue un momento emotivo que demostró cómo una persona que había sido vista inicialmente con lástima o condescendencia había logrado ganarse el respeto y el cariño genuino de su comunidad. La madre de Matías, Graciela, también experimentó un cambio profundo. Había pasado años preocupándose por el futuro de su hijo, temiendo que la sociedad no lo aceptara o no le diera oportunidades. Ver cómo su hijo no solo había conseguido trabajo sino que se había convertido en un símbolo de inspiración, le dio una paz que no había sentido en años. En su casa en San Telmo, guardaba cuidadosamente todos los recortes de periódicos y capturas de pantalla que mencionaban a Matías. No por vanidad, sino como recordatorio de que su hijo había tocado las vidas de miles de personas simplemente siendo el mismo y manteniéndose firme ante la adversidad. La historia también inspiró cambios legislativos. Se presentaron proyectos de ley para fortalecer las protecciones contra la discriminación en lugares de trabajo,
y se establecieron programas gubernamentales para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. Aunque estos cambios llevaron tiempo en implementarse, el incidente del supermercado se citaba frecuentemente como catalizador de estos avances. En universidades y escuelas de negocios, el caso se estudió como ejemplo de liderazgo situacional y responsabilidad social. Profesores de ética y psicología social lo usaban para discutir temas como el efecto espectador, el poder de la intervención individual y la importancia de crear culturas organizacionales inclusivas. Documentalistas y cineastas se interesaron en la historia. Se produjeron varios cortometrajes y un documental completo sobre el incidente y sus consecuencias. Estos trabajos audiovisuales se utilizaron en campañas de concientización sobre discapacidad y bullying, llegando a audiencias que tal vez nunca habían reflexionado profundamente sobre estos temas. Para Javier Milei, la popularidad y reconocimiento que ganó por este acto de humanidad superó cualquier ganancia política que hubiera obtenido de discursos o políticas públicas. Las encuestas mostraron un aumento significativo en su aprobación, pero más importante aún, había demostrado que sus valores no eran solo retórica política sino convicciones genuinas que estaba dispuesto a defender en cualquier contexto. En los años siguientes, cada vez que enfrentara decisiones difíciles como presidente, recordaría aquel momento en el supermercado. Se preguntaría qué habría hecho el Javier que defendió a Matías, qué diría a ese joven empleado sobre las decisiones que estaba tomando. Este punto de referencia moral se convirtió en una brújula interna que lo ayudó a navegar las complejidades de la política argentina. Matías, por su parte, nunca olvidó las lecciones de aquel día. En su nuevo trabajo, cuando veía a compañeros nuevos o diferentes siendo tratados injustamente, no dudaba en intervenir. Se había convertido en el defensor que necesitaba cuando era más vulnerable, creando un círculo virtuoso de protección y apoyo. También comenzó a dar charlas en escuelas y organizaciones sobre su experiencia. Su mensaje era simple pero poderoso: todos merecemos respeto y dignidad, independientemente de nuestras diferencias. Su historia personal resonaba especialmente con jóvenes que enfrentaban discriminación o bullying por cualquier razón. La relación entre Javier Milei y Matías continuó más allá de aquel encuentro casual. Se mantuvieron en contacto, y el presidente ocasionalmente lo invitaba a eventos oficiales como ejemplo de los valores argentinos que él quería promover. Para ambos, esta amistad inesperada se había convertido en algo muy valioso. En una entrevista años después, un periodista le preguntó a Javier Milei cuál consideraba su mayor logro como presidente. Sorprendió a muchos cuando mencionó, no una política económica o un acuerdo internacional, sino el día que defendió a Matías en el supermercado. No porque haya sido algo extraordinario, explicó, sino porque fue algo completamente ordinario que todos deberíamos hacer. Defender a quien no puede defenderse solo, tratar a otros con dignidad, reconocer el valor en cada persona. Si logramos que eso sea lo normal en Argentina, habremos triunfado como sociedad. Esta filosofía se reflejó en muchas de las políticas de su gobierno. Programas de inclusión laboral, campañas contra la discriminación, apoyo a familias de personas con discapacidad. Aunque enfrentó críticas por diversos aspectos de su presidencia, este compromiso con la dignidad humana se mantuvo constante y fue ampliamente reconocido incluso por sus opositores políticos. El supermercado donde ocurrió todo eventualmente cambió de nombre a Supermercado Dignidad, no como una estrategia de marketing, sino como un compromiso genuino con los valores que se habían manifestado aquel día. Se convirtió en un símbolo de cómo los espacios comerciales podían ser también espacios de respeto y comunidad. Matías eventualmente se casó con una compañera de trabajo de su nueva empresa, una joven llamada Lucía que también tenía síndrome de Down. Su boda fue un evento celebrado por toda la comunidad que había seguido su historia. Javier Milei, ya expresidente para entonces, asistió como invitado especial, demostrando que su compromiso con Matías y su familia iba más allá de los beneficios políticos. En su discurso en la boda, Javier reflexionó sobre cómo aquel día en el supermercado había cambiado no solo la vida de Matías, sino también la suya propia. Había aprendido que el verdadero liderazgo no se ejerce solo desde las grandes decisiones políticas, sino también desde los pequeños actos de valentía cotidiana. La historia de Matías y Javier se convirtió en parte del folclore argentino, una de esas historias que los padres cuentan a sus hijos para enseñarles sobre el valor del respeto y la dignidad.
En escuelas de todo el país, el 15 de marzo, día en que ocurrió el incidente, se celebra como el Día de la Dignidad Laboral, con actividades educativas sobre inclusión y respeto. Años después, cuando Matías ya tenía su propia familia y había ascendido a supervisor en su empresa, recibió una llamada que cambiaría su vida una vez más. Una productora de Hollywood quería hacer una película sobre su historia. Al principio se sintió abrumado, pero después de consultarlo con su familia y con Javier, decidió que si su historia podía inspirar a más personas alrededor del mundo, valía la pena contarla. La película, titulada Dignidad, se estrenó simultáneamente en Argentina y Estados Unidos. Tanto Matías como Javier participaron como consultores para asegurar que la historia se contara con autenticidad. La película fue un éxito moderado en taquilla, pero su impacto social fue enorme, generando conversaciones sobre inclusión y respeto en decenas de países. En la premier argentina, Matías subió al escenario junto al actor que lo interpretaba y dijo unas palabras que resumían todo lo que había aprendido. Cuando era chico, mi padrastro me decía que nunca iba a llegar a nada. Hoy estoy acá, no porque sea especial, sino porque alguien me recordó que todos tenemos valor. Si mi historia puede ayudar a que una sola persona se sienta menos sola o más valiosa, entonces todo valió la pena. El aplauso del teatro duró más de 5 minutos. Entre el público estaba Mónica Vega, quien había solicitado específicamente una invitación. Al final del evento, se acercó a Matías y le pidió perdón una vez más, pero esta vez en persona. Él la abrazó y le dijo que su perdón había sido otorgado hace mucho tiempo, que todos merecían una segunda oportunidad. Esa noche, cuando Matías volvió a su casa en el barrio de Barracas donde ahora vivía con Lucía y sus 2 hijos adoptivos, se sentó en su sillón favorito y reflexionó sobre el camino recorrido. Desde aquel joven tembloroso que casi renuncia a su trabajo por las palabras crueles de una extraña, hasta convertirse en un símbolo de perseverancia para millones de personas. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Javier Milei: vi la película. Estoy orgulloso del hombre en que te convertiste. Gracias por recordarme siempre por qué vale la pena luchar por un país mejor. Matías sonrió y guardó el teléfono. Mañana tendría que levantarse temprano para ir a trabajar, como siempre había hecho desde aquel primer día en el supermercado. Pero ahora lo haría sabiendo que su trabajo, como el de millones de argentinos, tenía dignidad y valor, y que siempre habría alguien dispuesto a defenderlo. La última escena de su historia no era grandiosa ni cinematográfica. Era simplemente Matías preparando su ropa para el día siguiente, besando a su familia antes de dormir y cerrando los ojos con la tranquilidad de quien sabe que encontró su lugar en el mundo. Porque a veces, las victorias más importantes son las más silenciosas, y los héroes más grandes son aquellos que simplemente se niegan a rendirse. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.